¿Aló? Ahí sí. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente ya a la etapa final. Y como le había comentado antes de irnos a la hora de almuerzo, más allá de todos los conceptos de BIM y todas las herramientas que tenemos, lo importante son las personas que hay detrás de ellos. Y son ustedes quienes están acá y otros que nos están siguiendo vía streaming. Por lo tanto, es importante conocer qué está pasando en ese ambiente y también cómo el Estado y cómo el gobierno nos va apoyando en eso y en qué organismos públicos está sucediendo algunas cosas, y luego también ver cómo algunas universidades están cambiando sus conceptos. Para partir, vamos a recibir a Yerko Geria, que nos va a hablar sobre la implementación del BIM en el MIMBU, y él es parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el área profesional de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable. Ha colaborado en la implementación de la organizacional del BIM en el MIMBU, en el marco del trabajo del Plan BIM, que lo hemos escuchado varias veces. Tiene un diplomado de BIM en BIM Chile y varios certificados como revisor BIM en Punto Lab y Plan BIM. Además, ha participado en diferentes organizaciones de arquitectos, y hoy día nos viene a hablar de cómo se ha implementado en el BIM, en el MIMBU. Gracias. Buenas tardes. Espero hacer alguna presentación que tenga que ver con la visión desde el sector público, que es al que represento en parte, ¿cierto? Ministerio de Vivienda específicamente, y contarles lo que estamos haciendo respecto a BIM. Estamos trabajando en esto desde hace ya un par de años. Para algunas personas probablemente el avance que hemos obtenido puede ser lento y poco, para otros puede ser a lo mejor algo novedoso, así que esperamos que después de esta presentación queden con una idea del progreso que llevamos y el esfuerzo que le estamos poniendo. Yo soy arquitecto, la verdad que mi especialidad es más relacionada con el área de sustentabilidad y eficiencia energética. Tengo una experiencia también de casi 10 años trabajando en el Reino Unido como arquitecto, en donde me tocó ver también mucho trabajo con estándares y también los inicios del trabajo con BIM por parte del gobierno británico. Por lo tanto, es un tema que lo he visto a lo mejor con un foco bastante fuerte en la estandarización, y eso es parte del desafío que tenemos como país. Hay un tema cultural también relacionado a esto. No estamos muy acostumbrados a trabajar con estándares, al parecer, en Chile. Los vemos como si fueran un poco una traba. Y la verdad que en el caso del BIM y en muchos otros temas, trabajar con estándares es absolutamente necesario y aliviana el trabajo y facilita que no tengamos que estar reinventando la rueda cada vez que nos proponemos acometer algo. Así que el foco de la presentación es el avance de la implementación del BIM en el Ministerio de Vivienda, con este énfasis en la estandarización. Nosotros somos parte de la implementación de transformación digital a nivel país que se está llevando a cabo en distintas áreas, no solamente en la industria de la construcción, también en agricultura, en minería y en tantas otras. Como parte de la digitalización en el sector construcción, la historia del BIM en el Estado comienza el año 2016 con este convenio famoso que involucró al MOB, al MIMBU, a Corfo, a Economía, Hacienda, a la Cámara Chilena de la Construcción y al Instituto de la Construcción, que tiene como objetivo incrementar la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción mediante la incorporación específicamente del BIM, con una meta al año 2020, que es el próximo año, donde se proponía implementar el requerimiento de BIM en proyectos públicos. Lo importante de destacar de esto es que esto se hace bajo ciertas premisas, ¿ya? Aquí yo me cuelgo de una información de Plan BIM que está ahí referenciada, con la cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo. La implementación de BIM en el sector construcción tiene que ser comprendiendo el ciclo de vida completo del proyecto. O sea, no tiene por qué ser necesariamente con un foco en la fase de construcción, ¿cierto? A pesar de que ahí hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer con BIM, pero no es la única fase de los proyectos. Los proyectos, obviamente, ustedes saben que pasan por fases de planificación, de diseño, de construcción, de operación, e incluso antes de la planificación hay etapas bien estratégicas que pueden conocerse, y también después de la operación del activo, ¿cierto?, en las fases de demolición. O sea, tenemos un rango completo de posibilidades de hacer la incorporación de la metodología BIM.
La segunda premisa es que esto tiene que ser bajo objetivos claros, ¿ya? No se va a hacer implementación de BIM en el Estado porque está de moda, porque es choro, porque los renders quedan súper bien. No tiene que ver con eso, tiene que ver con objetivos y responder el para qué lo voy a utilizar en cada caso, ¿cierto? Haciendo un uso responsable de los recursos de los contribuyentes en esto, que son ustedes, somos todos. La tercera premisa es que tiene que estar relacionado a la solución de problemas concretos, ¿ya? Dependiendo de qué repartición del Estado hace una implementación BIM, tiene que reconocer primero en qué proceso lo va a implementar y qué problemas tiene ese programa, proyecto o proceso en donde el BIM puede ser de utilidad. Y esos objetivos tienen que estar enfocados a problemas reales. La cuarta premisa es que tiene que ser requerido el BIM de manera justa, es decir, tenemos que exigir, en el caso de una licitación con BIM, al privado que produzca información, pero no podemos pedirle información de más. Eso sería injusto, ¿cierto? Lo estaríamos haciendo trabajar de más. Tampoco podemos pedir información de menos porque nos vemos nosotros desfavorecidos en el Estado. Por lo tanto, el requerimiento de BIM tiene que ser definido de forma equilibrada. Y por último, y quizás para mí lo más importante, es que esto esté estandarizado. El requerimiento de los distintos proyectos públicos tiene que ser estandarizado. En el caso específico del MIMBU, nosotros tenemos identificados algunos beneficios concretos, que tiene que ver con lo que expliqué anteriormente, de cómo nos podría ayudar a nosotros como ministerio en nuestra labor el BIM. Y esos objetivos están relacionados a varias cosas. Por ejemplo, la reducción de los sobrecostos que se producen en la obra, que son varios millones de UFs que se generan por atrasos y falta de información. Reducir los tiempos en que el ministerio le toma revisar un proyecto que produce el sector privado. Optimización de procesos, estandarización, trazabilidad de la información de los proyectos. Y yo creo que lo más importante de destacar es que nosotros somos un ministerio que tiene que trabajar en conjunto con el sector privado, ¿ya? En el caso de Chile, la política de desarrollo de vivienda y espacios públicos es principalmente con desarrollos privados que son financiados por el Estado a través del subsidio a la demanda o otro tipo de líneas de financiamiento. Por lo tanto, somos un ministerio que depende mucho del trabajo que hace el sector privado para desarrollar los proyectos. Por lo tanto, estandarizar la relación entre nosotros como mandantes y los que desarrollan los proyectos es absolutamente fundamental a la hora de implementar el BIM. Nosotros llevamos también cierto grado de avance. Nuestras líneas de trabajo son 4, procesos, tecnología, personas y estándares. En la línea de procesos tenemos hecho un levantamiento de mapas de procesos en 2 programas del Ministerio, que son el Programa de Integración Social y Territorial, que tiene un nombre DS19, ese es el nombre para nosotros, pero es el Programa de Integración Social y Territorial, que es un programa de vivienda, y también levantamos un mapa de procesos en el programa Espacios Públicos y un programa de infraestructura urbana. También hemos hecho análisis de identificación de brechas en infraestructura tecnológica, es decir, hacer escenarios de qué pasa si hacemos implementación de BIM a gran escala, cómo nuestra infraestructura actual se vería a lo mejor forzada a cambiar o hacer cierto tipo de inversiones para poder responder a esa implementación. También estamos estudiando distintos software que se ofrecen en el mercado para ver por dónde va a ir nuestra orientación en términos de tecnología. Y en tercer lugar, las personas. Eso es lo más importante. Como mencionaba Ángelo, nosotros tenemos cerca de 6.000 funcionarios, o sea, es un ministerio gigantesco. Gran parte de ellos, más de un tercio, casi la mitad, son arquitectos, ingenieros, técnicos en construcción, topógrafos, geógrafos, etc. Es decir, disciplinas relacionadas técnicas o profesionalmente con la construcción directamente. Por lo tanto, tenemos un desafío gigantesco de capacitación. En ese sentido, tenemos desarrollado una estrategia de capacitación en BIM, que obviamente tiene que ser hecha de forma gradual, y una forma de acelerar ese proceso es que acabamos de adjudicar una licitación para desarrollar un curso de e-learning para funcionarios del Ministerio, que es introducción del BIM en el MIMBU, ¿ya? La idea de eso es, en base a la experiencia que hemos tenido de estar difundiendo esto dentro del Ministerio, hay una asimetría muy grande en lo que entiende cada persona de qué es lo que es BIM. Por lo tanto, eso nos hace estar explicando cada vez desde cero la visión que le queremos dar al Ministerio. Por lo tanto, realizar este e-learning era absolutamente fundamental para nivelar la cancha, ¿cierto?, de conocimiento y entender el BIM como lo entendemos como una metodología.
Por último, hemos estado haciendo cursos de formación en BIM para jefaturas, obviamente los directores de servicios regionales, las jefaturas de las distintas divisiones del ministerio, tienen que saber y conocer qué es lo que es el BIM. Y por último, en términos de estandarización, también estamos haciendo, creo, un aporte importante al país. Hemos participado en la elaboración del estándar nacional BIM para proyectos públicos, que me imagino ustedes ya han escuchado hablar, se lanzó en junio recién pasado. Nosotros formamos parte de las mesas de trabajo de ese estándar, participamos en la elaboración y validación del documento. Por parte de las normas internacionales ISO de BIM, que son, si se ubican, la serie 19650, que la parte 1 y 2 ya fue publicada el año pasado internacionalmente. Nosotros en estos momentos participamos a través del Instituto Nacional de Normalización en los comentarios de las partes 3 y 5 que están próximas a publicarse. La ISO 19653, que es la relacionada a fase operacional de los proyectos, y la número 5, que es relacionada a seguridad de la información cuando usas BIM. Nosotros hemos participado de esos procesos de comentarios internacionales y de las reuniones internacionales también. Y por último, el gran subproducto, si quieren, del estándar nacional es que tenemos preparada la solicitud de información BIM para ser usada en el programa de integración social y territorial DS19, del cual les voy a comentar un poco más. Las metas que tenemos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo son, respecto a BIM, realizar un pilotaje de esta solicitud de información BIM en el programa DS19. Tenemos la meta también de empezar a levantar procesos de otros programas. Nosotros desarrollamos más de 25 programas distintos entre programas de vivienda, urbanos, barrios, etcétera, a distintas escalas. Obviamente no podemos hacer la implementación BIM en todos ellos al mismo tiempo, pero sí podemos partir por levantar esos procesos y saber en qué el BIM podría ser de utilidad en cada uno para poder ir priorizando dónde se obtiene el mayor costo-beneficio de la implementación BIM. Por otra parte, es necesario que en algún momento se impulse un mandato ministerial, es decir, que nuestra máxima autoridad, el ministro, eventualmente va a dar a conocer cuándo, dónde y en qué condiciones va a ser el requerimiento BIM oficial a nivel país. Eso todavía no ha ocurrido y esperamos que sea anunciado públicamente en algún momento del próximo año. Por último, nuestra meta, obviamente, ya la mencioné, es lograr la capacitación de nuestros funcionarios, la mayor parte de ellos, los que estamos formando, que son relacionados al sector construcción, porque el Ministerio tiene funcionarios que tienen distintas formaciones, puede haber abogados, administrativos, etc. El foco es enseñar BIM a los que están más relacionados a los proyectos. Y por último, la actualización y habilitación de plataformas digitales. Respecto a específicamente la implementación en el programa de integración social y territorial, que es lo que tenemos más avanzado, hay que decir que la forma y la entrada a saber para qué voy a utilizar esta metodología en un programa para nosotros sigue estas preguntas. Nosotros hemos sido orientados al respecto con el apoyo, obviamente, metodológico de Plan BIM. De hecho, esta serie de preguntas viene de presentaciones de ellos. Y yo creo que nunca está de más reforzar esta idea. Nosotros, obviamente, sabemos que para utilizar el BIM se necesitan software, tú lo usas con software, ¿cierto? Pero antes de llegar a esa toma de decisiones, hay que pasar por este proceso. Y esas preguntas tienen que ver con ¿para qué?, ¿cierto? Tengo que identificar los objetivos que tiene el Ministerio para el uso de BIM. No puede partir eso de la decisión de una persona que cree que el BIM va a ser más útil para tal cosa. Eso tiene que ser consensuado dentro de la organización, validado estratégicamente. En segundo lugar, acotar los alcances, ¿cierto? En el caso del programa DS19, es un programa en que nosotros seleccionamos los proyectos cuando están en la fase de diseño. Igual podríamos hacer implementación de BIM en otras etapas de un proyecto, ¿cierto? En la fase de construcción o en la fase de operación. Pero eso va a depender de los objetivos iniciales que tengamos habiendo respondido a este para qué, ¿cierto? Por último, la definición de estándares, que ya la mencioné, es fundamental, y la capacitación. Esto es más que nada explicarles que nosotros estamos 100% alineados con la implementación nacional basada en el estándar nacional BIM para proyectos públicos, ¿cierto? Y esa línea la vamos a mantener. De hecho, nuestro ministro Cristian Monkever estuvo presente en el lanzamiento del estándar nacional para proyectos públicos, dando su apoyo a este documento. Por lo tanto, es lo que vamos a seguir como hoja de ruta. Y como mencioné, también participamos en la elaboración del documento. Hay que mencionar
para los que no conozcan el funcionamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Porque eso tiene mucho que ver con cómo vamos a utilizar el BIM. La implementación de BIM en una oficina de arquitectura y ingeniería, o especialidades o de topografía, va a ser obviamente muy distinta a la implementación que vamos a tener nosotros, que somos una organización de 6.000 personas, que tenemos un montón de productos distintos, ¿cierto? A distintas escalas, vivienda, urbano, barrio, etc. Para eso nos ayudó mucho haber definido cuáles son las labores que desarrollan nuestros funcionarios. Y hicimos un estudio en que encontramos que el 60% de los funcionarios del ministerio realizan labores de revisión, ¿ya? Entonces, no somos un ministerio que diseñe o modele, ¿ya? Sino que somos más revisores de información que producen otros. Y ahí, explicando eso, es mucho más fácil entender por qué lo estamos implementando el BIM de la manera que lo estamos haciendo. La foto que ven ustedes ahí es una funcionaria de la zona sur y la foto no es de los años 80, la foto es de hace un mes atrás, y así trabajan nuestros funcionarios. O sea, la gestión y manejo de información se hace como ustedes lo ven en la pantalla, con carpetas. Así nos llegan los proyectos. Los funcionarios a veces tienen que revisar 50 proyectos en una semana. Independiente de los problemas que trae eso respecto a la calidad y trazabilidad de la información, también pega súper fuerte en la calidad de vida y la calidad laboral que tienen los funcionarios. Entonces, nosotros lo vemos de esa forma, la utilización de BIM. Vamos a obtener beneficios en términos de apoyar a que se produzcan proyectos con mejor calidad, pero también vamos a eventualmente tener beneficios en cómo trabajamos de mejor manera, más eficiente y con una mejor calidad de vida para las personas que forman parte de la organización. Como para ser consecuente con la serie de preguntas que mencioné al inicio, obviamente tuvimos que definir objetivos específicos para la implementación en el programa DS19. El programa DS19 se llama de Integración Social y Territorial porque inserta proyectos de lo que se conocía antes como vivienda social, ¿cierto?, en zonas estratégicas de la ciudad donde hay buena conectividad y buenos servicios. Para poder lograr que esa figura económicamente sea sustentable, es que se mezcla en un mismo proyecto viviendas de sectores vulnerables, o sea, de los sectores más desposeídos de la sociedad, con viviendas de sectores medios. Y ambos reciben un subsidio que es distinto. Obviamente los sectores medios el subsidio es menor y las personas complementan con un crédito hipotecario, y en las familias de sectores vulnerables se les entrega un apoyo mayor. Bueno, esas viviendas forman parte de un mismo proyecto en el programa DS19, ¿ya? Es para explicarle un poco el contexto en que se está implementando, en qué tipo de proyectos se está implementando el BIM. Y los objetivos de implementación son que los datos y la información que se genere de un proyecto, que ese proyecto lo desarrolla un privado, ¿ya?, y nosotros lo seleccionamos, esté disponible, accesible y utilizable independiente de la plataforma o software que utilice la inmobiliaria. Para explicarles con un ejemplo, a nosotros nos llegan aproximadamente 400 proyectos al año. ¿Qué pasaría si 100 usan Revit? Otros 100 usaron ArchiCAD, ¿cierto? Otros 100, aquí estamos dando nombres así sin ningún problema. Otros usarán Tecla, Bentley, Vectorworks, Allplan, etc. Tendríamos que, por el lado del ministerio, tener disponible todos esos software, ¿cierto?, para poder revisar la información en los formatos nativos que nos lleguen. Obviamente eso es algo que no podemos hacer, ¿ya? Entonces, uno de los objetivos es que la información que se genere de los proyectos, encontremos la forma de que el ministerio pueda revisarla independiente de la plataforma en la cual fueron generadas. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo es propiciar que, aprovechando de que estamos solicitando la información con BIM, haya una mejor coordinación interdisciplinaria en el desarrollo de esos proyectos. Es decir, si bien es cierto, vamos a utilizar el BIM para seleccionar los proyectos, eso no quita que esa información que se levantó, el privado de la inmobiliaria pueda seguir utilizándola en el resto del ciclo de vida del proyecto, ya sea en la fase de construcción o en la fase de operación, independiente si el ministerio está involucrado o no en esas fases. Que sería en el fondo también el punto 3, ¿cierto? Asegurar la trazabilidad e idoneidad de la información para su posterior uso en la etapa de construcción. Ahora, dentro de estos objetivos específicos están también los relacionados a equipos de trabajo. Por ejemplo, optimizar procesos, reducir los tiempos de revisión, o sea, poder revisar en menos tiempo y entregar la respuesta de aprobación o desaprobación al privado de forma más rápida y expedita, y
como corolario de esto es estandarizar el trabajo técnico con las entidades patrocinantes, que son las inmobiliarias. Es decir, que la información que ellos produzcan tenga conversación con la forma en que nosotros revisamos. Y eso hace de que el privado esté en la seguridad de que si le exigimos el BIM de cierta manera, eso no va a cambiar a futuro, ¿ya? Por lo tanto, le garantiza de que su inversión en tecnología, en capacitación, está asegurada para el futuro. Nosotros tenemos un proceso definido con la ayuda de Plan BIM para la incorporación de BIM en cualquier proyecto o programa y tiene esta línea de tiempo. Todo comienza con un levantamiento del mapa de proceso, es decir, en qué contexto se va a hacer la implementación. Por último, se hace un reconocimiento de los problemas que tiene ese proceso y aquí voy a saltarme algunas etapas, llegando finalmente a lo que es la solicitud de información BIM, que es el documento que se le entrega finalmente al privado con el requerimiento BIM. Y eso lo tenemos construido ya para el programa DS19 y estamos por empezar la siguiente fase, que es hacer un pilotaje. El otro programa donde estamos haciendo implementación BIM es el programa de espacios públicos y ahí estamos un poquito más atrás en el desarrollo, pero eventualmente queremos también llegar a un pilotaje lo antes posible. ¿Cómo es este intercambio de información? Básicamente se basa en entregar un documento a las inmobiliarias interesadas en desarrollar proyectos para el programa DS19 que se llama Solicitud de Información BIM. Este nombre les va a parecer conocido a los que conocen el estándar nacional porque es el nombre que va a tener el requerimiento de información BIM en cualquier repartición del Estado. Y en este caso, para el programa DS19 es la Solicitud de Información BIM para el programa DS19, tiene ese apellido. Y este documento no puede ser usado para pedir BIM para ninguna otra cosa, ¿ya? Eso es muy importante decirlo porque está la tentación de que te llegue a las manos este documento, que es en el fondo un término de referencia, y decir, podemos usar este término de referencia para pedir BIM para otra cosa. No. Este documento es específico para este programa, no puede usarse en ningún otro programa. Y el flujo de información es que, entregándole este documento a las entidades desarrolladoras, que es el nombre que les damos a las inmobiliarias en este programa, nos tienen que enviar de vuelta el plan de ejecución BIM, ¿cierto?, en el cual declaran haber comprendido el requerimiento y que cuentan con las capacidades para responder a este, más los modelos BIM que se van a solicitar y los entregables que forman parte de lo que siempre se ha pedido en este programa. Como lo mencioné antes, esta solicitud de información BIM está basada en el estándar nacional BIM para proyectos públicos. No es una solicitud de información BIM que se nos ocurrió hacer, inventando, ¿cierto?, sino que está basada en esta especie de caja de herramientas que es el estándar nacional, donde uno escoge los componentes que necesita para su licitación específica. Eso tiene que ver con la definición de los usos BIM, tiene que ver con la definición del estado del proyecto, tiene que ver con los tipos de información que se van a solicitar y los niveles de detalle de la información, que es el nombre que para Chile de ahora en adelante tiene lo que se llamaban antes los LOT, ¿cierto? Un ejemplo que les quiero dar es que en el caso de los usos BIM que vamos a utilizar en este programa, si nosotros seleccionamos estos proyectos cuando están en la fase de diseño, obviamente los usos BIM a utilizar son los que corresponden a la fase de diseño, ¿ya? Nosotros estamos pensando en la columna diseño, ¿cierto? Y hemos escogido algunos usos BIM que son relevantes para la revisión que hacemos de esos proyectos, como por ejemplo, validación normativa, ¿cierto? Si necesitamos seleccionar proyectos que cumplan con un ancho de pasillo o con una cantidad específica de artefactos o tamaños de recintos o combinación de metraje de metros cuadrados de viviendas de uno u otro tipo. Bueno, ese es uno de los usos BIM súper poderosos que se pueden hacer para validación normativa. Es decir, que eso lo puedas revisar digitalmente a partir de un modelo. Y así hemos escogido estos usos BIM. También podríamos ampliar la selección de usos BIM, pero obviamente esto tiene que ser hecho de forma gradual y progresiva. No podemos hacer una solicitud de información tan exigente si es que recién vamos a partir con esto. En la práctica, esto quiere decir que las inmobiliarias van a tener que entregar un set de información como siempre la han entregado, es decir, igual nos van a llegar planos, igual nos van a llegar cortes, igual nos van a llegar especificaciones técnicas, cuadros de superficie, todo lo que siempre se había pedido para cumplir con este programa y va a venir en los formatos que ya conocíamos, ¿cierto? PDF, Excel, etc. Pero se añade una solicitud de información adicional que es lo correspondiente al plan de ejecución BIM y también modelos,
¿ya? Obviamente, si estamos hablando de BIM, hay modelos involucrados. Y los modelos que se van a pedir en este programa en particular son el modelo de sitio, es decir, del terreno, el modelo volumétrico y el modelo de arquitectura. ¿Por qué no el modelo de estructura? ¿Por qué no el modelo de especialidades? Porque la información que nosotros necesitamos revisar es posible de encontrarla solo en estos tres modelos. Acuérdense al principio, dije, la idea no es pedir de más. Si nosotros pidiéramos un modelo de estructura, que perfectamente podríamos hacerlo, tiene dos complicaciones. Nosotros revisamos estos proyectos cuando están en la fase de anteproyecto. Por lo tanto, aún no hay un análisis estructural y probablemente no va a haber un modelo de estructura acabado. Por lo tanto, no lo pedimos. En cambio, la información que sí necesitamos revisar, por ejemplo, anchos de pasillo, anchos de puerta, metros cuadrados, se puede contener perfectamente en estos tres modelos, más la información del terreno, obviamente, y del modelo volumétrico. Por lo tanto, esos tres modelos satisfacen como contenedores de información todo lo que nosotros hemos siempre revisado de estos proyectos, ¿ya? Y eso cumple la premisa de no pedir de más, pero tampoco pedir de menos. Ahora, en la práctica, y esto es un poco más técnico si quieren, ¿cómo estamos resolviendo el tema de que los privados trabajen en distintos software? Bueno, vamos a solicitar que envíen la información en IFC, ¿ya? Eso lo que hace es que a partir de un Model View Definition, ¿cierto? Que es este foco que hace el software en la información específica, en el caso del D619 va a ser un IFC 2X3, ¿ya? Que es un Model View Definition como de coordinación, perfectamente va a poder capturar la información que hayan producido los privados, ponerla en este esquema de datos IFC y nosotros por el lado del ministerio, con un software que hasta el momento sería BIM Collab, versión gratuita, o sea, BIM Collab Zoom, podríamos abrir los modelos y hacer la revisión de la información que estos contienen, independiente del software que haya utilizado el privado. Eso obviamente resuelve el problema de que no teníamos control y no podemos exigir que las inmobiliarias utilicen tal o cual software, ¿ya? Eso es algo que ellas son libres de decidir, porque depende de muchos factores en los que nosotros no tenemos injerencia. Por lo tanto, hemos solucionado uno de los objetivos iniciales, que era que independiente de qué plataforma utilice la inmobiliaria, nosotros podemos igual acceder a la información que nos interesa. Y eso lo vamos a hacer a través de, en el pilotaje al menos, con este software. A futuro podrá ser otro, ¿ya? Lo importante de mencionar es que técnicamente lo que estamos haciendo es que a partir de los tres, este es un diagrama estándar nacional, a partir de los tres modelos de sitio, volumetría y arquitectura, es posible encontrar la información que nosotros revisamos de cualquiera de las entidades que forman parte de un modelo, ya sean puertas, vigas, ¿cierto? Artefactos, escaleras, techumbres, ventanas, etcétera, etcétera. Ahora, había que definir también a qué nivel de detalle se iba a pedir cada entidad. Y para eso es importante comprender, y esto es algo que a lo mejor cambia un poco la forma que esto se explicaba antes, no existe un nivel de detalle de los modelos. O sea, yo no puedo, en el caso de Chile va a ir de 1 a 6 en nivel de detalle. Yo no puedo pedir un modelo de arquitectura en nivel de detalle 3. De la misma forma que antes no podía pedir un modelo BIM con un lot 300 del modelo. Eso no es así. Lo que se puede pedir es un nivel de detalle de cada entidad que compone el modelo. Y esto no es porque lo diga yo, sino que es porque tú lo que estás buscando es cierto nivel de detalle de información, pero el nivel de detalle de información de la puerta con el de la ventana puede que sea distinto. A lo mejor para un proyecto o programa en particular, yo necesito saber un nivel de detalle muy básico de la puerta, pero un nivel de detalle más avanzado de la ventana. Por lo tanto, los niveles de detalle de información se definen por cada entidad, no por el modelo global, ¿ya? Eso es muy importante de recalcar, porque efectivamente nosotros pudimos comprobar que el nivel de detalle de información va a depender de las cosas que nosotros estemos revisando, ¿ya? Por lo tanto, dentro de la solicitud de información que le entregamos al privado, le damos como prepicado, ¿ya?, el nivel de detalle de los parámetros que tiene que poner para cada entidad. Si yo para el programa de D619 acepto las puertas con un ancho mínimo de 70 centímetros, ¿ya?,
Entonces, cuando pedimos la información de la entidad puerta en un modelo de arquitectura, le vamos a decir ingrese los datos para los parámetros IFC que responden al ancho de la puerta, ¿ya? Y eso lo que hace simplemente es ser justo con el requerimiento, es decir, tener respeto por la persona que en la inmobiliaria va a estar modelando, ¿cierto? Que podrían ser incluso ustedes como modeladores BIM, y decirle, mira, la información, nosotros no te queremos cargar la mano con la información, pero sí necesitamos que pongas lo mínimo necesario para que nosotros te podamos revisar el proyecto. Por lo tanto, tú que eres modelador, ya sea que estés trabajando en Revit o en Archicad o en cualquier software, cuando ingreses, pongas la puerta en el modelo que le vas a enviar al MIMBU, queremos que vengan estos parámetros de la puerta, con estos datos. ¿Se fijan? Entonces, es ser justos y considerados con la labor que está realizando el privado. En ese sentido, nosotros creemos de que hay capacidad instalada en el sector privado. Hemos estado haciendo algunas encuestas con las inmobiliarias que trabajan para el programa D619 y nos llevamos la grata sorpresa de que el 37% de ellas ya usan BIM. De hecho, el 94% ya sabía que existía el BIM, lo conocía de una forma u otra, y el 37% ya lo usa. Y en una gira que estamos haciendo por distintas regiones, también nos hemos encontrado en la misma mesa con inmobiliarias que participan del DS19 y que están usando el BIM en los proyectos que presentan al programa. Por lo tanto, no estamos partiendo de cero, ¿ya? Viendo a la contraparte en el sector privado. Además, lo utilizan en la fase de diseño, que es una súper buena noticia para nosotros, porque en este programa en particular nosotros revisamos los proyectos cuando están en fase de diseño. Esto ha hecho de que hayamos podido concentrar la búsqueda de un pilotaje en las regiones donde hay más capacidad instalada. Así que no les puedo adelantar dónde va a ser específicamente el pilotaje, pero esperamos de aquí a noviembre, diciembre, estar probablemente a puertas de hacer un llamado a concurso para un terreno que va a tener dentro de sus requerimientos el uso de BIM. Para resumir la presentación, no vamos a decir usen BIM y chao, buena suerte. No, vamos a hacer las cosas bien, estandarizadamente. Vamos a entregar un documento que es la solicitud de información BIM, donde va absolutamente detallado los objetivos, para qué estamos usando BIM en este programa, cómo lo estamos usando, con qué estandarización y tratar de llegar, ojalá, a una plantilla o a templates, ¿cierto?, en algún momento a futuro que le hagan incluso más fácil el trabajo al privado para que no tenga ni siquiera que hacer mapeo, ¿cierto?, de property sets, ni ninguna cosa manual, sino que ojalá en algún momento automáticamente el requerimiento del ministerio se pueda cargar dentro de los software y así nos respondan como nosotros queremos para finalmente lograr el objetivo, que es que nuestros funcionarios cuenten con información más estructurada, que permita hacer mejores revisiones y, sobre todo, obtener mejores proyectos para que al usuario final le llegue un mejor proyecto con mejor calidad y que se cumpla en el fondo la promesa del BIM de aumento de productividad que va en beneficio del dinero que es de todos nosotros, ¿cierto?, como contribuyentes. Así que los dejo con esa información, espero haya quedado claro lo que estamos haciendo en el Ministerio y como les digo, hay mucho por hacer, son muchos los programas en que podríamos hacer la implementación, incluso a veces la gente se desespera de por qué vamos tan lento, pero la respuesta es porque estamos tratando de hacerlo bien, estamos tratando de hacerlo de forma estandarizada y apenas tengamos noticias del pilotaje se van a dar a conocer a la opinión pública. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna consulta que quieran realizar a Yerko, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación y esperamos al 2020 nos puedan contar cómo les fue con ese proyecto piloto. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a recibir a Mauricio Pradena. Él es profesor de la Universidad de Concepción, con PhD en Holanda, ingeniero civil estructural. La verdad es que estudiamos juntos en la universidad por allá el año, yo entré en 94, entramos, imagínense, harto tiempo. Y un gusto recibirlo acá y la idea es que él nos cuente cuál ha sido la experiencia y cuáles han sido los desafíos y cuáles son los desafíos que van a tener hacia el futuro en la implementación de los temas BIM desde el punto de vista del estudiante en las mallas curriculares.
Muchas gracias. Está muy fuerte, parece. Muchas gracias, Ángelo. ¿Cómo está el volumen? ¿Se escucha bien? Bueno, mi presentación creo que va a ser mucho más breve y quiero comentarles algunos desafíos que tenemos desde la ingeniería civil, desde la formación de ingenieros civiles en la Universidad de Concepción, particularmente en lo relativo al BIM y cómo estamos incorporando en una propuesta de plan, ¿cierto? Todavía está en proceso, pero ya hemos hecho la propuesta del departamento. Faltan algunas instancias dentro de la Universidad de Concepción, pero este seguramente va a ser lo más cercano al plan definitivo. Y quiero contarles por qué surge la necesidad de incorporar BIM y cómo lo estamos haciendo. Cómo al menos lo estamos planteando. Es recién una propuesta, pero creo que es interesante compartir los fundamentos de esta propuesta. ¿Dónde tengo que apuntar? Aquí, o la paso acá, no es problema. ¿Lo paso aquí? Sí. Bueno, ahí está el título de la presentación. Implementación del BIM en el nuevo plan de estudios de ingeniería civil de la Universidad de Concepción. Es un plan propuesto. Los contenidos de esta presentación, primero una introducción, quiero contarles acerca de la Universidad de Concepción, del contexto en el cual nos encontramos, y luego ya empezar a hablar del Departamento de Ingeniería Civil, qué es lo que hacemos, quiénes somos, para luego adentrarnos en el actual plan de la carrera de Ingeniería Civil y cuáles son los desafíos relacionados con este plan. Y esto a lo mejor no suena tan ligado a BIM, pero creo que sí lo está. Son experiencias en Project Led Education que hemos tenido, en cómo estos proyectos guían el proceso de educación y básicamente en educación interdisciplinaria. Fundamentos y descripción de las modificaciones del plan de estudios de ingeniería civil. Les voy a presentar el nuevo plan que estamos proponiendo y cómo hay espacios para el BIM dentro de este plan de estudios. Finalmente, una conclusión. Bueno, voy a partir con la ciudad de Concepción, donde nos encontramos nosotros. Está en el medio de Chile, justo en la mitad de Chile, y bueno, está compuesto por la ciudad propiamente tal, con cerca de 250.000 habitantes, 230.000, y el Gran Concepción, que lo constituyen otras ciudades como Penco, Chihuayante, San Pedro. Y en total, en el Gran Concepción viven 1 millón de personas, aproximadamente. Es una universidad grande, es una universidad que está cumpliendo 100 años este año. Tenemos 27.500 estudiantes, de los cuales 2.500 son estudiantes de posgrado. Respecto a la ingeniería civil, tenemos más de 1.100 ingenieros civiles graduados y en la Facultad de Ingeniería tenemos 8 departamentos: civil, eléctrica, industrial, informática y ciencias de la computación, materiales, mecánica, minería y metalúrgica, y química finalmente, que es una de las carreras fundadoras de la universidad. Dentro del Departamento de Ingeniería Civil somos 17 profesores y tenemos 5 áreas de desarrollo: hidráulica ambiental, construcción, transporte, estructuras y geotecnia. De los 17 profesores, 15 somos doctores y participamos en programas también de magíster y en programas de doctorado. Y los dos profesores, hay 2 profesores que están prontos a jubilar, que son los 2 profesores que no son doctores y probablemente van a ser reemplazados por profesores con posgrado. Tenemos un magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Civil. Hay una articulación con el pregrado, por lo tanto muchos de nuestros estudiantes de magíster son estudiantes que vienen del pregrado. Tenemos distintos laboratorios de docencia e investigación. Aquí solo estoy colocando algunos ejemplos. Tenemos laboratorios de hidráulica, hidrología con canales, tenemos modelos a escalas, transporte con simuladores, tenemos dinámica de suelos, calidad de agua, tenemos el laboratorio de hormigón. Bueno, yo soy el jefe del laboratorio de hormigón y tenemos un laboratorio de estructuras. Bueno, aquí básicamente lo que desarrollamos es investigación aplicada, pero también docencia, mucha docencia experimental. Creo que eso es una de nuestras fortalezas. Estamos desarrollando innovaciones en la docencia y este tema del BIM está relacionado con eso, con cómo mejorar nuestra docencia, cómo
generar este mejor link con el mundo privado, con la industria, y por supuesto que ahí el BIM, con el sector público también, entonces el BIM es fundamental. Particularmente yo trabajo mucho con el sector público. Bueno, ahora, después de esa introducción y el contexto donde estamos en el Departamento de Ingeniería Civil, les quiero contar de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, en el proceso de mejoramiento continuo de la carrera nos hemos certificado, tenemos una certificación de calidad por 6 años. Nuestro interés es justamente en mejorar continuamente y por eso también estamos incorporando BIM en el nuevo plan de estudios. Tenemos un comité consultivo donde están estas personas, estos profesionales asociados al sector privado, al sector público, inmobiliarias, constructoras, consultoras. Y este es el plan de estudios actual. Tenemos, no sé si puedo apuntar acá. No. Tenemos en los primeros semestres ciencias básicas. Y es una carrera que dura 12 semestres. Es una carrera tradicional de ingeniería civil. Eso se puede ver en la estructuración de la malla, pero también en los cursos con mecánica de sólidos, ciencias básicas muy fuertes, tecnología del hormigón, ingeniería antisísmica, ingeniería geotécnica, fundaciones, etc. Y también tenemos asignaturas electivas que nos dan esta flexibilidad para poder incorporar nuevas estrategias, nuevos cursos. Pero teníamos un problema histórico. Esta malla curricular es del 2008 y teníamos un problema histórico que es que nuestros estudiantes se nos iban antes de que llegaran a conocer algo de la ingeniería civil. Porque con ciencias básicas tan fuertes, entonces no veían ingeniería civil y se desmotivaban. Dentro de la Universidad de Concepción, particularmente en el plan común, entran bastantes alumnos, pero también se van muchos alumnos. De hecho, en la época cuando estudiábamos con Ángelo, entrábamos 700 y pasaban 200, algo así. Bueno, no estoy diciendo que sea bueno eso, de hecho es malo. Entonces estamos trabajando también en eso. Y incorporamos un curso que está en el semestre 2, el curso de desafíos de la ingeniería civil, donde les hablamos de ingeniería civil, donde tenemos un proyecto de ingeniería civil a ese nivel, pero también para que ya empiecen a conocer las áreas y los desarrollos en ingeniería civil. Ahora, eso ha resultado súper bueno, pero, si ustedes se dan cuenta, hay una desconexión. O sea, tenemos este curso aislado, huérfano allí, pero luego seguimos con cursos como Cálculo 3, Complemento del Cálculo, Mecánica, que es un curso bien áspero. Entonces, empiezan a haber temas de ingeniería civil en el 5º semestre, en el 6º semestre. Bueno, entonces esa es una de las cosas que nos empezamos a plantear que no estaba bien. También la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo el BIM, otras formas de aprender, como Project Led Education, o sea, que el proyecto guíe la enseñanza, porque estos básicamente son cátedras tradicionales y hemos desarrollado, en particular yo he desarrollado algunas instancias de aprendizaje más activo, por ejemplo, en el curso de tecnología del hormigón, pero son cosas más bien aisladas. Además, el modelo educativo de la Universidad de Concepción cambió de un modelo educativo basado en conocimientos a un modelo educativo basado en competencias. Entonces, nuestro plan no estaba respondiendo a eso, todavía seguía ligado al conocimiento, necesitábamos cambiarlo. Y existe un plan estratégico de la Facultad de Ingeniería que está revisando todos los planes de estudio en el marco del proyecto de Ingeniería 2030. Bueno, con todo, he marcado acá, estas asignaturas electivas porque también nos permiten alguna flexibilidad dentro de esta malla que es más bien rígida. Una de esas es la invitación que hice a Ángelo a que fuera a dictar una charla sobre coordinación de proyectos civiles con BIM, que resultó un éxito. Y eso dentro de un curso electivo particular, en este caso el curso de Inspección Técnica de Obras. Pero también hemos desarrollado un curso electivo llamado Proyecto Interdisciplinario en Ingeniería Civil. Y aquí me quiero detener un poco porque
creemos que esto está muy ligado al BIM. La ingeniería civil, si ustedes recuerdan de las áreas que les planteé, tenemos hidráulica ambiental, construcción, geotecnia, estructuras y transporte. Y tenemos áreas de profundización. Esas áreas de profundización entregan al estudiante menciones, o sea, mención estructuras, mención construcción, mención transporte, por ejemplo. Además de eso, esas áreas están ligadas al magíster. Nosotros tenemos magíster y profundizaciones en hidráulica y ambiental, en estructuras y geotecnia y en transporte y vialidad. Ha ocurrido que en el pregrado, particularmente, el estudiante se empieza a generar una sobreespecialización del estudiante. Entonces tenemos, por ejemplo, estudiantes del área de transporte que no quieren, no quieren saber mucho de otras áreas, sino que quieren solamente estudiar eso. Y nos hemos encontrado que esa sobreespecialización genera muy buenos especialistas, pero tiene un problema, que los proyectos reales, los problemas reales, requieren trabajo interdisciplinario. Y eso no solamente ha ocurrido acá. Yo soy investigador visitante en la Universidad de Delft de los Países Bajos y también les ocurre. Le ocurre esta sobreespecialización. De hecho, partimos este proyecto interdisciplinario en ingeniería civil con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Delft, de los Países Bajos, y estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Concepción. Interactuaron allí, generaron un solo team con distintas especialidades y con una sola solución de ingeniería a proyectos reales. Y ahí trabajamos con el sector público, particularmente con la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, entonces, además de eso, trabajo con la Universidad de Twente, de los Países Bajos también, que es líder en Project-Led Education. Ellos tienen desde el primer año de los bachelor, del pregrado, y todos sus bachelor con Project-Led Education. Es decir, ellos no tienen clases tradicionales, sino que desde el primer año el estudiante tiene que resolver problemas de ingeniería. En el caso de que sea un bachelor en ingeniería. Pero también en otros bachelor la metodología es la misma, desde el primer año. Y todos los cursos casi todos los cursos con Project-Led Education, la mayoría. Entonces, este curso, Proyecto Interdisciplinario en Ingeniería Civil, lo realizamos de esa manera. Es decir, que el estudiante tuviera que resolver el proyecto. Y cuando necesitaba algo, nos pedía clases. Y eso es lo que hicimos. Generamos una plataforma web también donde tenían contenidos teóricos que se requerían para solucionar el proyecto, que podían revisar desde Holanda y desde Chile porque estaba en inglés. Y por la diferencia de calendario académicos, nos juntamos acá en septiembre y trabajamos hasta enero. Esto resultó muy, muy bien. Muy, muy bien. Y nos dimos cuenta del potencial de trabajar, de tener asignaturas que sean integradoras. Es decir, que mediante la resolución de problemas reales de ingeniería, de proyectos de ingeniería, porque el aprendizaje basado en problemas es otra cosa, es más pequeño. Estos son proyectos de ingeniería y en este caso particular proyectos reales de ingeniería que se tienen que solucionar de manera interdisciplinaria. ¿Por qué estoy contando esto? Porque ustedes van a ver en el nuevo plan que existe una línea seguida de estos proyectos que son integradores, multidisciplinarios, las multidisciplinas dentro de la ingeniería civil. Y es justamente en esos proyectos donde nosotros queremos incorporar el BIM, porque se presta para eso, coincide. Bueno, los fundamentos, quiero plantear los fundamentos y la descripción de las modificaciones del plan de estudios de ingeniería civil de la UDEC. Primero, cambió, como dije anteriormente, el modelo educativo de la Universidad de Concepción, pasó de un modelo basado en conocimientos a un modelo basado en competencias. Y además de eso hay un plan estratégico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción asociado al proyecto Ingeniería 2030, que es un proyecto Corfo, que entrega recursos justamente para mejorar la formación de ingenieros. Se generó una reducción también, como requerimiento de 2030, una reducción de planes de estudios de 12 a 11 semestres. La idea es tratar de alinearse un poco más con los estándares internacionales o con las prácticas internacionales, de tal manera que los estudiantes puedan también tener mayores posibilidades de, por ejemplo, hacer un máster fuera, en Europa, por ejemplo. Los créditos por asignaturas pasamos de un sistema de docencia directa
a sistemas de créditos transferibles, también para que se produzca una mayor conversación con otros países. Los SST se utilizan en el extranjero, entonces queremos que converse de mejor manera para que nuestros estudiantes también se puedan mover más fácilmente. Se eliminaron las profundizaciones del plan actual, todas estas profundizaciones de construcción, estructuras, etcétera, pero estamos trabajando en una especie de minor que recoja eso y también magísteres profesionales. Tenemos una línea continua de 10 cursos integradores, ya lo voy a mostrar, que viene desde el inicio. Entonces la idea es que el estudiante de ingeniería civil empiece a estudiar ingeniería civil desde primer año y no cálculo, solamente física, química, y vea ingeniería civil solamente a partir del tercer año. Y tenemos unos cursos núcleos de facultad que son comunes para todas las ingenierías asociadas a los departamentos que mostré anteriormente: introducción a la ingeniería, innovación, idioma inglés y gestión de empresas. Bueno, tenemos competencias de ingreso. Primero, concebir, planificar, diseñar, construir, operar, mantener y optimizar obras de infraestructura, bienes y servicios. Y aquí quiero hacer el link con la presentación anterior, porque claro, el BIM, la potencialidad del BIM, estaríamos desaprovechando el BIM si no atendemos al ciclo de vida, ¿cierto? Al ciclo de vida de un proyecto de infraestructura. Entonces ahí también creemos que esa parte está relacionada con el BIM. También en la competencia 2, cuando hablamos de solucionar problemas complejos de ingeniería, con conocimientos aplicados de matemáticas, ciencia e ingeniería, considerando criterios técnicos, económicos, ambientales. En el contexto del trabajo colaborativo, de nuevo quiero hacer el link con la presentación anterior. O sea, si tenemos distintas especialidades, el BIM nos ayuda justamente a visualizar los problemas que se podrían producir entre las especialidades antes de que se construya el proyecto. Bueno, y después en el mantenimiento podemos tener las maquetas build y podemos seguir alimentándola. La competencia 3, desarrollar investigaciones y estudios detallados. No me voy a detener mucho en eso porque creemos que no tiene mucho que ver con BIM. Pero sí la competencia 4, que es ejercer liderazgo en equipos multidisciplinarios dentro del ámbito del desempeño profesional, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esta multidisciplina, esta distinta ingeniería, distintas especialidades en un proyecto, entonces la idea es que usemos BIM para justamente ejercer este liderazgo. Ligado a la competencia 5 también, comunicar de manera efectiva en el ámbito profesional. Dice utilizando el inglés como idioma extranjero, sí, pero también lo podemos hacer en castellano. La idea es poder comunicarnos de manera efectiva entre las distintas profesiones y especialidades. La competencia 6, comprender... aquí se me produjo un problema. Pero tiene que ver con la responsabilidad social y ética del desempeño profesional. Ciertamente cuando estoy diseñando un proyecto, hay todo un tema de ética, de responsabilidad social, de hacerlo bien. No solamente porque me lo está pidiendo el ministerio, sino porque éticamente es correcto hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien profesionalmente, tenemos una responsabilidad con la sociedad. Y competencia 7, reconocer el valor de la generación de conocimiento y del aprendizaje continuo. Y aquí me quiero tomar de lo que dijo Ángelo Zafirio en su presentación en la Universidad de Concepción. Y también tiene que ver con la presentación anterior, ¿cierto? ¿Qué solicitar del BIM? ¿Hasta dónde? Si usted quiere ser un modelador en BIM, espectacular. Pero a lo mejor no todos lo van a hacer. Algunos van a ser revisores. Otros tienen que entenderlo hasta cierto nivel. Y eso es bien importante para no solicitar más y también para no asustarse con esto, sino que dentro de la generación de conocimiento continuo, poder abrazar esta nueva tecnología. Y eso les he dicho a los estudiantes que están saliendo y que tienen el plan actual, y le he rescatado las palabras de Ángelo. Bueno, usted como ingeniero civil a lo mejor no va a estar modelando, a lo mejor sí, pero no necesariamente, pero sí tiene que entender este nuevo lenguaje. Bueno, les presento el plan de estudios. No sé, parece que no se ve tan bien, pero en amarillo tenemos esta línea de cursos integradores que van desde el primer año y que todos tienen que ver con ingeniería civil. Tenemos Introducción a la Ingeniería Civil 1 y 2. Tenemos Introducción a la Innovación de la Ingeniería, que es un curso núcleo de facultad. Todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería tienen que pasar por ese curso.
proyectos de construcción sustentable, demanda de obras en obras de infraestructura, proyectos de ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle y finalizando con proyectos de ingeniería civil 1 y civil 2. Si ustedes se dan cuenta, entonces ahora es mucho más amigable cuando tenemos todas las ciencias básicas en primer año, pero ahora tenemos ingeniería civil y conversamos de ingeniería civil y aprenden de ingeniería civil desde el primer año. También hemos incorporado, en el plan actual teníamos solamente una práctica casi al final de la carrera, pero aquí hemos incorporado otras prácticas más tempranas. Creemos que el contacto con el mundo laboral es muy importante. Bueno, y respecto a BIM, ¿dónde estamos viendo? Hemos incorporado este curso de herramientas computacionales en ingeniería civil. Ahí hay un espacio para el BIM. Queremos que se hable de BIM, se puedan, por ejemplo, conocer otros tipos de software, los SIG, los sistemas de información geográfico. Y nos hemos dado cuenta también que estudiantes están en cuarto o quinto año y no saben usar muy bien el Excel, por ejemplo. Entonces queremos asegurarnos de eso. También en dibujo de ingeniería civil, también hay un espacio ahí para el BIM. Cursos formativos. La idea es que la primera práctica, ellos, por ejemplo, pudieran interactuar con BIM en su primera práctica, desde su primera práctica en el segundo año de ingeniería civil. Y luego, para todo el tema de los proyectos de ingeniería conceptual, también quiero volver a la presentación anterior, ¿cierto? Hay distintas etapas en el ciclo de vida de un proyecto. Por lo tanto, ya desde la ingeniería conceptual nos sirve eso, que puedan plasmar ese concepto de solución en ingeniería en BIM. Por supuesto, en ingeniería básica también. Y la idea es que estas distintas especialidades, estructuras, construcción, geotecnia, hidráulica, etcétera, allí podamos ver todo. Por ejemplo, en un muelle, ¿okay? Que podamos ver las distintas especialidades. En proyecto de ingeniería de detalle también. En la práctica preprofesional, por lo tanto, ya también ahí pueden interactuar a un nivel más profundo en BIM. En el proyecto de Ingeniería Civil 1, que es básicamente un proyecto real, donde tenemos que entregar una solución de ingeniería. Y lo que nosotros queremos hacer aquí, que es lo que hemos hecho también trabajando con el servicio público, es hacerlo desde el punto de vista social. Por ejemplo, con la Dirección de Obras Portuarias, trabajamos en un proyecto en una caleta pesquera en el sur de Chile. También lo pueden hacer en los electivos. Hay distintos electivos. Por ejemplo, el curso de Inspección Técnica de Obras que se mantiene, que fue el curso al cual invité a Ángelo Zafirio. Inspección Técnica de Obras, ¿cierto? La coordinación de los proyectos. ¿Cuántos problemas nos podríamos evitar si coordinamos adecuadamente los proyectos antes de que lleguen a la obra? Tenemos el proyecto de Ingeniería Civil 2. Tenemos la última práctica preprofesional que ya podrían continuar trabajando en BIM. Cualquier otro electivo que así lo requiera, y también la memoria de título también las podríamos desarrollar con BIM. Y brevemente, comentar de esta charla que Ángelo Zafirio, fundador de Expo BIM, realizó en la asignatura electiva de Inspección Técnica de Obras, esta coordinación de proyectos civiles con BIM, ¿cierto? El cruce de especialidades, el prever problemas que se pudieran producir en la construcción y que pudieran parar la construcción, tener que llamar a los ingenieros antes. Preverlos y poder solucionarlos con anterioridad. De hecho, Ángelo también, muy gentilmente, él presentó un proyecto de una edificación bastante importante en el centro de Concepción. Justamente ellos trabajaron en esto, en coordinar adecuadamente antes de construir, en coordinar adecuadamente las distintas especialidades con BIM. Como conclusión, en la Universidad de Concepción, particularmente en el Departamento de Ingeniería Civil, estamos preocupados de la mejora continua. Entonces, hemos desarrollado un nuevo plan de estudios para la carrera de Ingeniería Civil que incorpora Project-Led Education. Esos cursos integradores están con Project-Led Education. Es decir, ahí las clases tradicionales se reducen al mínimo y el proyecto nos va guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Si se pide algo, como ocurre en la vida real. Y los estudiantes, si necesitan algo, tienen que investigar por su cuenta y también nos pueden pedir alguna clase particular para solucionar el proyecto. Y también la incorporación de BIM, por supuesto, en cursos obligatorios, en cursos de proyectos, en prácticas preprofesionales, en cursos electivos y en memorias de título. Muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto si así lo requieren. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, Mauricio. No sé si hay alguna consulta que requieran allá en el espacio. ¿No? Bueno, muchas gracias, Mauricio, y me alegro que haya espacio para el BIM en la carrera. La verdad es que los ingenieros, como yo bien comentaba en las presentaciones a los alumnos, quizás no todos van a modelar, pero sí algunos van a tener que liderar equipos y es muy complejo poder liderar un equipo sin tener el conocimiento, al menos de lo que estamos hablando en BIM. Por lo tanto, es, creo, un granito más de arena a este saco del BIM. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener una zona que entre el estudio y el aspecto social, como les comenté a un inicio cuando partimos el evento, está este concepto del auspiciador social, el cual este concepto fue creado desde un inicio en Expo BIM con el objetivo de conocer el tema social y que está dentro de nuestro ADN y como persona, y que todos estamos llamados de alguna manera a retribuir con lo que hemos recibido en términos sociales. Y desde ese punto de vista hemos creado este concepto del auspiciador social y también me gustaría que quienes estén de alguna manera conectados con algún evento en el próximo tiempo se motiven y agreguen este concepto en sus propios eventos. Dentro de eso, este año en particular, invitamos a Fundación Aplica, que tiene relación justamente con lo que es la capacitación y ayudar a niños con escasos recursos y apoyarlos en su proceso de salir del colegio, del estudio, hasta cuarto medio. Niños en riesgo social, y Fundación Aplica se encarga de ello en una zona bien particular, y por lo tanto esa es la idea de que mostrarles un poco qué es lo que hizo ellos, lo conozcan, ojalá lo apoyen posteriormente, y también después tenemos una sorpresa para ellos al final. Por favor, Álvaro Pacheco, fundador de la Fundación Aplica. Ya. Bueno, primero que todo agradecerles la oportunidad de estar acá. Sin duda es un tremendo orgullo que nos hayan invitado a esta exposición. Y en mi caso en particular una doble alegría porque soy arquitecto, así que también maravillado de todo lo que se ha mostrado hoy en términos de lo que el BIM nos puede ayudar como profesionales. Y por otra parte también, haciendo un link de lo que decía la charla anterior acerca de la persona y del ser humano, no olvidemos que todos estos esfuerzos que hacemos como sociedad y finalmente como grupo son para nosotros mismos, son para las personas. En ese contexto les quiero contar un poquito de qué se trata Fundación Aplica. Fundación Aplica es una agrupación sin fines de lucro con un profundo sentido cristiano y social. Nuestra labor se centra en el sector de Los Acevedo, en Isla de Maipo. Es un sector rural, de una pobreza rural muy distinta a la pobreza urbana. Es un sector que tiene hartos problemas, ahí les vamos a contar cuál es el contexto. Y nuestra idea es poder ayudar a niños de escasos recursos en todo lo que es el tema de educación básica, preescolar, básica y media. Bueno, nuestra historia, nosotros partimos el año 93, ya recién saliendo con algunos compañeros ignacianos, salíamos a conseguirnos peluches usados y los recolectábamos, los lavábamos y se los entregábamos a los niños para la fiesta navideña.
Eran momentos bien especiales porque obviamente ellos sentían que no estaban solos. Muchos de ellos no recibían siquiera juguetes ni fiesta, mucho menos. Con el tiempo empezamos a hacer algunas recolecciones de plata y comprábamos juguetes nuevos, ahí en May, cosas baratas pero nuevas, y eso ya era importante. Pero de a poco nos empezamos a dar cuenta que esta ayuda, que era muy puntual, adolecía de un tema más de fondo. Y nos empezamos a dar cuenta de que en realidad en la educación estaba una llave para poder salir del círculo de la pobreza donde ellos normalmente se mueven. Para ellos empezamos a entregar primero parcas, porque nos empezamos a dar cuenta de que los niños no podían ir al colegio simplemente porque se mojaban y no llegaban. Obviamente la distancia a recorrer en estos sectores son bien extremas, y en el mejor de los casos hay una bicicleta por la familia, por lo tanto no es tan fácil, ni hablar de vehículos. Y luego, entregando parcas, como se ven ahí en la foto, empezamos también a regalar cuadernos. Y compramos cuadernos también en MEI y se los repartíamos. Ahí empezó a tomar la idea un poquito más de fuerza acerca de que en la educación podíamos tener este cambio de paradigma. A partir de ello, empezamos a entender un poquito más de qué se trataba el problema de fondo de este sector, que es en el contexto geográfico y social en Isla de Maipo. Bueno, en términos generales, estudios de la CEPAL dicen que el 10% de los estudiantes de enseñanza media abandonan el colegio a nivel nacional, porque es un cambio muy importante en la vida de ellos. Las personas que desertan del colegio tienen menos ingresos, por supuesto, y eso les hace difícil poder insertarse en un mundo laboral. Y en particular, Isla de Maipo tiene un alto índice de deserción escolar, que eso se traduce de manera inmediata en que los niños se pongan a trabajar. Cuando las mamás, los papás ven que la cosa está difícil en la casa, dicen, mira, ¿sabéis qué? Ponte a trabajar, lo importante es tener el pan en la mesa, pero después volvemos a estudiar. Y la verdad eso no resulta y no pasa nunca. Además, como es un sector que tiene hartas viñas, tiene una alta tasa de alcoholismo. Y además es un sector que tiene un alto nivel de embarazo adolescente y muchas familias viviendo de allegado. Por lo tanto, el contexto de la familia de los niños es bastante compleja. ¿Cuál es nuestra visión? Primero que a través de la educación los niños podrán salir del círculo de la pobreza donde se encuentran. Y para ello es súper importante que nosotros no solamente nos enfoquemos en el niño en particular, sino que también en la familia del niño. Nuestra actividad tiene mucho que ver con que el compromiso sea, incluso lo hacemos de manera firmada, con las mamás, que en un 99% son las madres y no los padres los que están presentes. Son ellas las que firman un contrato a comienzo de año comprometiéndose a que el niño va a participar en las actividades que nosotros les otorgamos. ¿Por qué hago esa mención? Porque tal como hablábamos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, el contexto donde ellos se emplazan es bastante complejo y por lo tanto es importante que esto tenga un nivel mucho más allá que solamente el niño. ¿Y qué nos permite esto además? Mejorar los hábitos de estudio en la casa, que al tener muy poco espacio, obviamente es muy difícil realizarlo, y tomar como consecuencia que tres valores muy importantes, que es el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo. Nuestro objetivo es que los niños puedan mantenerse, tener una continuidad en el sistema educacional. Todos los niños están en colegios municipales. Que las madres entiendan que son factores de cambio, porque en este sector que todavía tenemos muchas madres maltratadas o que la verdad es que en el mejor de los casos conversan con los niños pero normalmente los golpean. Entonces también las madres han empezado a tener el sentido que corresponde dentro de su rol. Y también optar por una educación superior
gracias a la gratuidad. Para ello hemos trazado 4 líneas de trabajo. Estas 4 líneas de trabajo, la primera es en apoyo económico. Los niños comenzando el año se les compran los útiles escolares, uniformes, calzados y parcas que se le entregan en el mes de abril. Hay que recordar que la deserción escolar, 8 de cada 10 niños son por problemas económicos. Por lo tanto, ahí nosotros comenzamos con una buena entrada a comienzo de año. La segunda línea de trabajo es el apoyo a las mamás, como les comentaba. Las mamás tienen talleres que se les hacen paralelamente a los reforzamientos de los niños, en que las mamás conversan entre ellas y se genera comunidad. Entre ellas conversan acerca de cuáles son los problemas que tienen, cuáles son sus experiencias, de qué forma ellos pueden ir creciendo como comunidad también, y eso las enriquece y también, como decía anteriormente, refuerza el rol que ellas tienen en la educación de su hijo. La tercera línea que tenemos de trabajo es el reforzamiento escolar, que se hace una vez al mes. Nosotros como fundación contratamos a profesores que van a una clase en particular los días sábados y están con sus niños todos los meses, por lo tanto ellos saben cuáles son las materias más complicadas, se coordinan la semana anterior, los profesores van con las materias preestudiadas, se le hace el reforzamiento y después el profesor entrega un informe acerca de cómo vio la situación del niño esa semana o las semanas anteriores. Y por último, el tema de la orientación, que es súper importante porque cuando los niños ven que se les está acabando tercero o cuarto medio, empiezan a pensar ya directamente en ponerse, en el mejor de los casos, a trabajar. Y nosotros apostamos de que la educación ellos pueden seguirla más adelante. Para eso nosotros los apoyamos a los chicos para hacer coaching, en que ellos vayan comprendiendo y vayan creando sus sueños, que son temas que normalmente nosotros estamos poco acostumbrados a conversar porque normalmente terminan siendo resultantes y lo que nosotros queremos es que los niños sean libres y puedan elegir. Esas orientaciones se hacen después en enseñanza media y finalmente se termina cuando los chicos ya empiezan a postular a la educación superior. Con respecto al compromiso que les mencionaba en un momento anteriormente, hay un acuerdo mutuo entre los derechos y deberes tanto de las familias como de la fundación. Los deberes de la fundación se los comenté anteriormente en las 4 líneas de acción, pero las familias también tienen deberes y que son básicamente 3. Primero, participación continua. No puede faltar ningún niño a un reforzamiento o una actividad si no tiene un debido justificativo. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que quieren entrar a la fundación hoy y no puede porque no tenemos los recursos necesarios. Partimos con 9 niños, hoy son 28 y tenemos cerca de 3 familias que quieren ingresar el próximo año y no tenemos la certeza de poder hacerlo. Por lo tanto, el niño que tiene el beneficio tiene que cuidarlo y tiene que trabajar por él. El segundo deber que tiene la familia es que el niño tiene que asistir al colegio. El niño no puede dejar de ir normalmente y para eso nosotros pedimos un certificado de asistencia y un certificado de notas para que podamos tener una versión oficial acerca de la situación en el establecimiento. Y por último, que el niño pueda ser promovido de curso. Eso también es parte de lo que nosotros le solicitamos a la familia. Ahora, con respecto al vínculo, el vínculo nosotros nos permite reforzar el sentido de relación entre la fundación y la familia. Este vínculo se hace, obviamente, cada vez que tenemos un reforzamiento, porque a los chicos cuando llegan en la mañana les damos un golpe vitamínico como una leche con chocolate, un queque o un chocolate mismo. Les damos también queque, galletas, qué sé yo. Pero también hacemos los vinculamos también con actividades recreativas y culturales. El 6 de junio fuimos al MIM. Ninguno de nuestros niños conocía el MIM y para ellos fue una experiencia
maravillosa, inolvidable, porque aprendieron no solamente a través de un museo que ellos pensaban que iban a ir a ver como de lejos, ellos aprendieron haciendo. Y eso también genera un mayor vínculo. Y actividades culturales y recreativas. Cinehoids, por ejemplo, nos regaló 50 entradas para llevar a los niños con sus mamás también a ver la película que queramos, porque creemos que la educación no puede ser solamente centrada en un tema académico, tiene que ser un tema general, un tema valórico también. Y en este vínculo, como les comentaba, se hacen estos talleres motivacionales también a principio de año en que las mamás y los niños generan ciertas visiones que quieren para el resto del año y las revisamos en diciembre. Es muy bonito ver cómo ciertas cosas se mantienen y otras cosas van cambiando, pero eso también genera una perspectiva de largo plazo. Y, por supuesto, la fiesta navideña, que esa es la fiesta la más entretenida de todas, que vienen todos los niños con sus familias, nos regalan juegos inflables, juguetes, comida, qué sé yo, muy, muy entretenido. Nuestros logros, que nuestros niños se han mantenido en la educación, en el sistema de educación continuamente, no han desertado ninguno de ellos yendo a clase, y eso ya es un logro en sí. Lo segundo es que hemos podido llegar a trabajar en conjunto con la Municipalidad de Isla de Maipo y la Corporación de Educación. Entonces, al principio cuando hacíamos algunos reforzamientos escolares, lo hacíamos en una parcela, bajo un toldo y terminábamos todos resfriados. Bueno, hoy la municipalidad nos presta un colegio, una escuela, donde tenemos un lugar mucho más seguro y protegido para poder hacer las actividades. Y lo tercero es haber podido acompañar a José, que lamentablemente hoy no pudo estar con nosotros porque no solamente está en cuarto año de Derecho en la Finisterre, estudiando con gratuidad, sino que además trabaja para mantener a su familia. Él tiene 3 hermanos y los papás son temporeros. Entonces ustedes pueden imaginar que el proceso es bastante duro para él, pero ahí está. Terminó con un promedio 6.2 el año pasado y él es muestra de que esto se puede hacer. Hay una foto de José. Con respecto al tema de financiamiento, los financiamientos se hacen a través de campañas diversas. La Navidad, como les comentaba, cuando a la gente le baja el espíritu navideño, la verdad es que la parte más es cuando más nos ayuda. Pero también tenemos campañas de parca y de alcancía o de empresas que nos hacen donaciones. Y de socios. Y aquí me gustaría detenerme un poquito más. Nuestro país pasa hoy por una crisis de confianza y una falta de representatividad que hace que instituciones o iniciativas como esta nos cueste bastante salir adelante. Cuando uno presenta esta iniciativa, uno dice, me parece como de todo sentido que a los chicos apoyarlos con los útiles escolares, de hacerle reforzamiento escolar, súper bien, pero en el momento de comprometerse, ahí fallamos. ¿El por qué? Bueno, acá tenemos alguna idea. Si leemos al profesor Cristian Sayé de la Universidad Católica, él dice que la confianza es la disposición que una persona tiene a defender en alguna medida de las acciones y decisiones de otra persona. El depender, perdón. Eso hace que muchas cosas que uno cree tener ciertas quedan ahí como en el limbo y eso a nosotros como sociedad nos preocupa. En el segundo estudio de la PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que en Chile el 60% de los encuestados dice que no confía en los demás. La razón está a la vista, la experiencia, colusión empresarial, abusos de miembros del clero, abusos de poder de políticos, desfalco de las Fuerzas Armadas, todos ellos que son verdaderos quebrantamientos a la ética. ¿Qué podemos hacer? 2 cosas. No hacer nada o trabajar por ello. Nosotros decidimos trabajar por ello. Y para ello, ¿cómo lo hacemos? Trabajar en el proceso formativo de nuestras generaciones, creemos que eso es fundamental.
Para nosotros, el entregarle valor a nuestros hijos, a nuestras familias, es de perogrullo. Sin embargo, cuando nosotros miramos en perspectiva, vamos construyendo sociedad. Acá queremos ampliar esa visión y formar a nuestros niños para que esa ética, en conjunto con otros valores como el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo, sean factores de cambio para la familia, la comuna, el país y la sociedad en que nos formamos. Yo los quiero invitar para que trabajemos por ese cambio también y para entregarle esos valores a nuestros niños, sobre todo en el tema de la ética, que tan importante se hace en estos tiempos y que muchas veces no lo tenemos. Nuestro sueño es que nuestros chicos puedan terminar su educación como lo vienen haciendo y que en lo posible puedan seguir adelante ingresando a alguna universidad, a un centro de formación técnica, cualquier cosa que ellos les permitan seguir creciendo y mejorando. Así que hoy los quiero dejar invitados a que apoyen esta iniciativa como socio o en redes sociales, que también es muy importante, y terminar diciendo que este libro tiene aún muchas páginas por escribir. ¿Quieres escribirlas con nosotros? Entonces te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación y te agradezco los minutos que nos diste y nos entrega este tema de la sensibilidad y lo importante que es la educación. Por eso decidimos incorporarte en esta línea del seminario que tiene que ver con la academia y que está muy ligado con darle oportunidad a los niños más allá del colegio y que después puedan lograr salir y ser un profesional exitoso, como ya hay un caso ahí. Y desde ese punto de vista, gracias a uno de nuestros auspiciadores, que es una de las sorpresas que te teníamos para ti y para la Fundación, que en este caso IBIM, que lo invito a pasar adelante, César, gerente general, va a hacer entrega de un curso gratuito para uno de tus alumnos y que pueda estudiar BIM, un diplomado, así que César, por favor. Muchas gracias. De verdad. Bueno, para nosotros es súper importante la educación. Nuestra empresa se basa en la educación y específicamente en incorporar competencias técnicas. Y creo que es la única manera de cambiar las cosas, la educación tal cual como lo decías tú. Tienen una beca completa para un diplomado que involucra más de 120 horas de herramientas específicas duras, pero el futuro de lo que estamos aquí, del área de la edificación, está ahí y qué mejor que darle una posibilidad a uno de tus chicos para que pueda despegar y ser un aporte para el país. Esa es la idea. ¿Ya? Gracias y estamos muy contentos de poderlo hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y también dejo aquí, para quien se interese, la segunda etapa. Una vez que esté capacitado, quien se gane esta beca, tiene que encontrar trabajo. Aquí hay muchos que tenemos empresas, que trabajan en empresas, otros que serán emprendedores o que en un año más tendrán empresas. Y los invitamos a que se contacten con la Fundación y ojalá le podamos dar un trabajo a él para que pueda continuar. Ahora, siguiendo con lo que nos convoca, muchas gracias, Álvaro. Seguimos con nuestro seminario y en este caso nos toca el coffee break, así que los invito a un coffee break corto de 15 minutos para continuar con las últimas 2 charlas que nos quedan. Muchas gracias.